quiero decirle que estamos en tiempos donde Dios nos llamó a todos nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que el evangelio, hay tantas cosas que batallan en contra de nosotros, pero tantas cosas. Las luchas, las pruebas, las circunstancias, el desánimo, a veces el no ver resultados. ¿Cuántos han orado por algo y no han visto resultados? No se preocupe, Jesús también. Yo le dije en Juan 17 oró, Padre, que sean uno. Todavía no se ha cumplido la oración. Jesús también tiene oraciones que no han sido contestadas. Mire esto, hay tanta lucha, tanta prueba, tanta adversidad y aparte sale tanta cosa rara. Yo no le digo doctrina porque eso ya no es ni doctrina. Tanta cosa rara que sale, que desanima al pueblo, desvía a la iglesia. Y a veces no es ni el conocimiento, es más, yo le diría la ignorancia. La ignorancia. Recuerde que la Biblia dice que el pueblo que no tuvo conocimiento de su Dios fue desechado. O sea, hay muchas cosas que se cometen errores hoy en día por causa de la ignorancia. Y entonces uno dice, tantas cosas luchando. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Padre que nos ama, que nos bendice, que nos cuida. Que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, Dios nos ama, nos bendice, nos levanta, nos ayuda, nos protege. Hacemos lo malo y Él nos guarda, nos sana, nos restaura. Pero la pregunta es, ¿y hasta cuándo, no? ¿Y hasta cuándo eso? ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos un Padre. Cuando usted lee a Dios, Dios es un Padre primero que todo. Y el deseo de todo padre es que sus hijos estén bien. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? El deseo de todo padre es que los hijos estén bien, que los hijos alcancen lo que nosotros no alcanzamos, que nuestros hijos no vivan las cosas malas que nosotros vivimos, que no cometan los errores que nosotros cometimos, que no tengan el sufrimiento que nosotros sufrimos. Y a veces en ese mismo tratar de que nuestros hijos no pasen esos momentos, cometemos errores y a lo mejor nos pasamos decimos nosotros la palabra de tolerantes, toleramos cosas que no hay tolerar, tenemos temor. Entonces tantas cosas que suceden, tanta batalla. Pero usted primero tiene que entender que el Señor es un Padre que nos ama. La Biblia dice, si nosotros como padres somos malos y sabemos dar buenas dádivas, dice, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar todas las cosas. El deseo de Dios, usted tiene que entender esto, el deseo de Dios es darnos toda la cosa, lo que necesitemos, lo que estemos creyendo, lo que anhelemos. Dios tiene planes. Jeremías dice, Dios tiene planes para nosotros. Dios ha establecido planes, proyectos. Dios tiene diseños, Dios tiene empresas, Dios tiene familia, Dios tiene la pareja, el esposo, la esposa, Dios tiene los hijos, Dios tiene los recursos, Dios tiene todos los planes preparados para nuestra vida. Y ¿sabe qué? Y Él nos habla a través de promesa. El Antiguo Testamento, el énfasis principal del Antiguo Testamento, y si usted lo pudiera resumir en una sola palabra, todo el Antiguo Testamento, escuche, todo el Antiguo Testamento, el propósito, la revelación y todo lo que se da en el Antiguo Testamento se puede resumir en una palabra. Note esa palabra porque es importante que usted la entienda. Y esa palabra se llama pacto. Pacto. Eso es la revelación del Antiguo Testamento, es pacto. Es el pacto de ¿qué? El pacto de Dios con sus hijos, el pacto de Dios con su pueblo. El deseo de Dios es un pacto, es un compromiso. Un pacto es un compromiso. Dios dice, comprométete conmigo porque yo te voy a dar todo lo que necesitas. ¿Cuál es el problema de la generación pasada y de esta generación? Que nosotros violamos los pactos, pero estamos esperando los resultados que nos han sido prometidos
establecidos en el pacto. Entonces, si nosotros no cumplimos la responsabilidad del pacto, entonces la promesa del pacto no se va a cumplir en nuestra vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted tiene que entender que Dios tiene todo para nosotros. Pastor, ¿cómo Dios quiere que yo viva? ¿Cómo Dios quiere que yo esté? ¿Cuáles son los planes de Dios? Dios nunca dijo voy a tener hijos y ellos van a sufrir, y voy a tener hijos y los voy a maltratar y los voy a castigar y van a estar mal. No, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo como hijos nos vaya bien, que todo nos salga bien, que tengamos rompimiento, que tengamos bendición, que veamos provisión, que veamos todas estas cosas. Entonces, escuche esto, Dios tiene pactos y en ese pacto hay promesas. Diga conmigo, promesa. Entonces, cuando usted lea el antiguo pacto, usted tiene que entender, es un pacto y tiene promesas, y toda promesa de Dios es buena para nosotros. Cuando usted va y mira los salmos, yo que sé, por decirle algo, póngame el Salmo 112 en pantalla, por decirle algo. Usted va y lee y mira, o lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o lee el Salmo 1 y dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que darás fruto en todo tiempo y tu hoja no cae, todo lo que hagas prosperará. O sea, el pacto está lleno de promesas. Mire que dice el Salmo 112:1, por decirle algo, vamos a leer varios versículos. Dice, bienaventurado, doblemente feliz o dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Siga por favor, vamos rápido. Dice, su descendencia ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo dice Dios que va a ser nuestros descendientes, nuestros hijos? Yo quiero que lo lea. Dice, su descendencia será poderosa. La generación dice, será poderosa ¿en dónde? En la tierra. No, usted no tiene que morirse para ser poderoso. Aquí, dígale que está al lado, dile, aquí en España, no, yo mucho silencio, alguien tiene que hacer algo. Dile que está al lado, dile, aquí en España te van a conocer por una palabra, porque vas a ser poderoso. Yo quiero a alguien que crea lo que Dios está, no lo que yo le digo, lo que Dios le está diciendo. Dios dice, ustedes van a ser benditos en la tierra, bienaventurados, sus hijos van a ser poderosos aquí en la tierra, vamos a ser poderosos. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3, siga por favor. Y la tristeza y el dolor y la angustia y vivirán escasamente y no comerán y aguantarán hambre y orarán por el pedazo de pan que se... Porque eso es lo que la sociedad le dice a usted. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios no es el hambre. El plan de Dios no es la necesidad. El plan de Dios no es la pobreza. El plan de Dios no es la esclavitud. El plan de Dios no es que estés enfermo. El plan de Dios no es que estés mal. El plan de Dios es que te vaya bien, que tengas bienes y riquezas en tu casa, que la justicia de Dios siga, por favor, permanezca para siempre. Resplandeció luz en las tinieblas a los rectos. Dios es clemente. ¿Cómo es el hombre? Ese es clemente. Cuando la gente lo vean a usted, clemente, justo, misericordioso. Siga por favor. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Siga. Por lo cual caerá 70 veces 7 y 70 veces 7 será levantado. Ese 70 veces 7 es la misericordia de Dios. Pero Dios dice, en mi pacto no vas a caer, no vas a resbalar. En mi pacto dice Dios, no vas a fallar. Yo no tengo plan de que tú falles. Yo no tengo plan de que tú caigas. Sí, si caes, Dios te levanta, Dios te rebala. Pero Dios dice, no resbalará. Alguien tiene que gozarse en esta mañana. Lea las promesas de Dios. Está en la mente de Dios, el corazón de Dios, el pensamiento de Dios como padre hacia sus hijos. Dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Versículo 7. No tendrá temor. Dile que tal lado y le deja el miedo. Hay gente que dice, ay pastor, yo tengo miedo de hacer un negocio porque de pronto fracaso. No ha ni empezado, ya tiene miedo. Solo lo piensa y ya se asusta. Uy, qué susto. No tenga miedo. Dice Dios, no tendrás temor de malas noticias. Habrán malas noticias, sí, pero a ti no te van a tocar esas malas noticias. A ti no te van a destruir esas malas noticias. A ti no te van a dañar esas malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está como confiado en Jehová. Siga, versículo 8. Oye, esto está maravilloso.
asegurado. Yo tengo el corazón asegurado. ¿Qué significa eso? El diablo no lo puede tocar. El mundo no lo puede tocar. El infierno no lo puede tocar. La circunstancia, mi corazón está asegurado, mi corazón está guardado, está protegido. No sufrirás. Alguien tiene que decir. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué significa eso? Lo que ellos desean para usted se le va a volver a ellos. No que usted está deseando. Yo no deseo el mal de los enemigos, pero hay una ley que Dios dice: el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, esa maldición se va a volver contra ellos. Todos aquellos que desearon verte fracasar se van a tener que entristecer, porque te van a ver prosperar, porque te van a ver bendecido, porque te van a ver con el negocio, porque te van a ver con tus hijos sirviendo a Dios, porque tú y tu casa, alguien tiene que gozarse esta mañana. Mi casa, vamos a servir a Dios. Mis enemigos se van a morir con las ganas. ¿Sabe cuánta gente hay deseando que usted fracase? Usted ni se imagina. Usted empieza a hacer algo y la gente ya dice: eso no funciona. Eso no es para usted. Cuando Jesús vino y cuando se manifestó, empezaron todos los que estaban expectando la venida y decían: pero de Nazaret va a salir, de allá de Belén va a salir algo, de allá un carpintero. ¿De dónde salió esto? Así hablan de usted. Uno que limpia hoteles, uno que limpia, uno que barre, uno que friega, ¿cómo Dios va a hacer algo grande? Así como Dios lo hizo con Jesús. Yo no sé, alguien quiero hablarle yo esta mañana. Así como Dios lo hizo con Jesús, así Dios lo va a hacer contigo. Así Dios lo va a ver contigo. Vas a ver tu provisión, vas a ver tu milagro, vas a ir de gloria en gloria, te vas a gozar y alegrar. Y les van a rechinar, versículo 9, los dientes. Reparte. ¿Dónde están los que reparten? Usted sabe que hay un dicho que dice: el que reparte y comparte. Yo le diría de esta manera: el que reparte y comparte, Dios le da la mejor parte. El que reparte y comparte, Dios dice: a ese dámele la mejor parte. Ese generoso, ese dador, ese ayuda, ese siembra. Por eso la gente se ofende. ¿Por qué? Porque el ministerio cada día está mejor. Porque empezamos en la sala de una casa, ya somos 6 centros de avivamiento, ya somos casi 14 iglesias aquí en España. ¿Y qué está pasando? Y la gente está esperando que retrocedamos, pero nosotros no vamos a retroceder. Nosotros no somos dile que está al lado, dile: yo no voy a retroceder. Dile que está al lado: yo no voy a retroceder, no me voy a dar por vencido. Su poder será exaltado en gloria. Siga. ¿Lo verá el impío? Hay gente que le va a voltear a usted la cara. Uy, desgraciado ese. Ellos van a decir: ¿cómo es que están de buenas? Usted y yo no somos de buenas. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Padre que nos ama. Usted va a salir y va a testificar: tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que me bendice, tengo un Padre que me cuida. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, todo lo que necesito, Dios me lo da. Crujirán los dientes. Cuando la gente le tuerza la cara, no se preocupe. Ay, pastor, fue que me miró mal y usted no ha pasado de ahí. Yo conozco líderes que no me miró, no me saludó. Yo y usted, mi hermano, usted no ve lo que dice ahí. La gente se va a irritar. Cuando usted y yo nos va bien, la gente se ofende, la gente se enoja. ¿Y por qué ellos? Porque sabe que se están cambiando los papeles. Porque este último tiempo, escuche, la fe está haciendo que los hijos de Dios seamos bendecidos en todo lo que hagamos. Y todo nos va a ir bien. Todo nos va a ir bien. Por eso es que yo lo traigo en esta mañana esto. ¿Por qué le digo esto? Dígale que está al lado de él. ¿Y ahora qué? Tenemos un pacto. Tenemos grandes promesas. ¿Cuántos tienen grandes promesas? Ahora,
usted tiene que entender esto. Anote, usted va a vivir de acuerdo a la medida de fe que usted tenga. Usted va a comer de acuerdo a la medida de fe que usted tenga. ¿Qué le digo con esto? Dentro de la iglesia no hay comunismo. Dentro de la iglesia no hay socialismo. ¿Qué significa? Pastores, que todos somos hijos de Dios y todos merecemos igual. Merecer es una cosa. Todos tenemos acceso al mismo Padre, a las mismas promesas. Pero lo que marca la diferencia es la fe con la cual nosotros vayamos a Dios. Yo siempre le digo esto y aprenda este principio. ¿Cómo yo puedo bendecir algo que usted maldice? ¿Cómo Dios va a poder bendecir algo que usted maldice? Es que mi familia no sirve para nada, pero bendícela, Señor. Y Dios dice, pero ¿qué? Tú te das poder y autoridad en tus palabras. Empieza a bendecir tu familia, empieza a bendecir tu negocio, empieza a declarar: en medio de la adversidad todo me va a ir bien, voy a ver la victoria, voy a ver la respuesta. Esta temporada me va a llevar a una mejor temporada. Viene una cosecha gloriosa para mi casa y para mi vida. Entonces usted va a vivir de acuerdo a su medida de fe. Entonces la pregunta es: ¿cómo está su medida de fe? ¿Cómo está su medida de fe? Porque Dios a todos nos dio una fe inicial. Porque sin fe es imposible. Entonces Dios nos dio una fe. En Romanos 12:3, déjame la imagen ahí. En Romanos 12:3, anótelo. Romanos 12:3. Mire qué dice. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Esto significa a cada uno. Mire esto. Dios está la gracia. Pastor, en Dios, ¿cuánto es la gracia? La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios no tiene límites. Pero dice pues, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Significa esto es para cada uno. Ay, que yo me sentí al lado del hombre de fe. Sí, pero la fe era para él, no para usted. Dios no mira al lado de la fe del que usted se sienta, sino cómo está tu fe. Es que yo sigo al hombre de fe. Sí, eso está bueno, pero la pregunta es: ¿cómo está tu fe? Digo pues, por la gracia a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos dio una medida. Y acuérdense que los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Quiere decir, la fe es una medida inicial. Para recibir a Jesús como Señor y Salvador hay una medida inicial. Pero hay gente que han pasado 14 años en el Evangelio y tienen la misma fe de hace 14 años. Acá me va a empezar a meter en la cocina algunos. 15 años con la misma fe, 20 años con la misma fe, 7 años con la misma fe. Por eso le pregunté: ¿hace cuánto usted se convirtió a Cristo Jesús? Porque hay gente que se convirtió hace 6 meses y dice: y tengo el milagro en la finanza, y tengo el milagro en la familia, y tengo el milagro en el negocio, y tengo el milagro en esto. Pero hay gente que han pasado 14, 15 años y con el mismo problema de hace 15 años. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema no es el problema es la fe. Por eso dice: digo a cada uno que está entre vosotros, conforme a la gracia. Dios te ha dado una medida de fe y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con la medida de fe que Dios te ha dado? Hay gente que no tiene proyección dentro de la iglesia. ¿Cuál es el proyecto que tú tienes para este año? ¿Qué esperas alcanzar? ¿Qué vas a lograr? ¿Para qué estás trabajando? Y hacen así. Hay que pensar en eso, pastor.
No, Dios no nos daba todo, Dios no nos proveía todo, proveía todo. No, mi hermano, la pregunta es, ¿usted va a vivir de acuerdo a la fe que tú tengas? Estos son tiempos que tenemos que vivir por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Significa, por la fe que tú tengas, así vas a vivir. Por la fe que tú tengas, así van a venir los rompimientos. Por la fe que tú tengas, así vas a ir a otro nivel. Por la fe que tú tengas. Por eso en esta mañana usted tiene que decir, Señor, tienes que desatar una fe sobrenatural sobre mi vida. Voy a creer por mayores cosas y por cosas más grandes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es Padre. Pero la pregunta es, y tenemos tantas promesas, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pastor, vine a la escuela, me dieron una palabra profética poderosa, sí, ¿y ahora qué? Hace un año Dios me prometió y me dijo y me hablaron y me dijeron, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Dile que está al lado, dile, ¿y ahora qué? Usted ha visto, hay gente que dice, me dieron una palabra profética. Tengo una, sí, ok, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer? Tuvimos una unción poderosa aquí. Más de 60 pastores. Usted sabe, reunir 60 pastores en España. Eso es. Se lo digo yo. Que, mire esto. Si los pastores, usted no los invita a predicar, no vienen. Si ellos no tienen participación, no vienen. Yo fui a la inauguración de una iglesia como de 50 personas y 15 eran pastores, y de los 15, 7 no tenían ovejas, pero eran pastores. ¿De qué? No sé, pero eran pastores. Y para que ellos pudieran asistir, tenían que darle la palabra a cada uno. Ahí estuvo Luis conmigo, ¿no? Mi hermano, eso uno no sabe cuál era más aburrido que el otro. Usted decía, y esto no se va a acabar nunca. Y decían unas cosas tan bonitas. Estamos en medio de la gloria, del avivamiento, de la cosecha de alma. Estamos viendo la respuesta. Y después decía, bueno, hermano, yo no tengo iglesia, no tengo ovejas, pero gloria a Dios. Y uno decía como, bonito lo que dice, pero ¿y dónde están los resultados? Lo que el mundo está diciendo, lo que el cielo está diciendo, aún lo que el infierno está esperando, son los resultados en nuestra vida. Tienen que haber resultados. ¿Para qué Dios te trajo a esta casa? ¿Para qué Dios te trajo a este ministerio? Para que empieces a ver resultados en tu vida. En tu casa se tienen que manifestar milagros, en tu familia, en tu negocio, en tus recursos, en tus generaciones. Dios dice, tiene que haber resultados. Dile que está al lado, dile, por la fe tiene que haber resultados. Entonces, ¿y ahora qué, pastor? Y ahora tenemos que entender que es por la fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que mire esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Le voy a dar un pequeño contexto. Se lo digo, no va a tomar mucho tiempo. Deme 10 minutos. Quiero darle solo esto. Filipenses 1:6. Esto es una de las características de la fe. Esta es una de las características de la fe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la obra? Diga, Dios empezó la obra. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios la va a perfeccionar. Pero entonces la pregunta es, ¿y si Dios la empezó? ¿Y si Dios la perfecciona? ¿Y si Dios la termina? Entonces ¿yo qué hago?
¿Cuál es mi función ahí? ¿Cuál es? Porque entonces cualquiera va y se tira y Dios lo empieza, lo continúa y lo termina y ya está. Pero la señal de la fe aquí es persuadido. Persuadido. Estando persuadido de esto, la pregunta es: ¿estás plenamente convencido que Dios está haciendo la obra en ti? Dile al de al lado, dile, ¿estás convencido? Pregúntele al de al lado, dile, ¿estás convencido que lo que estás haciendo es de Dios? Porque la iglesia hoy en día abre negocio y cierra negocio. Como hace una cosa, hace otra. Y esa es la señal de que no está persuadido. Porque el que está persuadido, persuadido significa plenamente convencido. Dios me lo ha dicho, Dios me dijo, yo empecé, no te preocupes, yo lo voy a terminar. Yo te di ese negocio. ¿Por qué? Porque el justo camina por fe. Y en medio del caminar, ¿sabes qué es lo que te vas a encontrar? Te vas a encontrar la adversidad, te vas a encontrar las limitaciones, te van a encontrar el problema, te van a decir 5 veces que no, te van a decir no se puede, te vas a encontrar las circunstancias. Pero cuando estás persuadido, cuando estás plenamente convencido de algo, tú dices, yo no vuelvo para atrás, yo no me voy a dar por vencido, voy a seguir. Dios me llamó, Dios me escogió, Él me dio la palabra, tengo una palabra de Dios, no me voy a dar por vencido. Pregúntele al de al lado, dile, ¿estás persuadido? Pregúnteselo. Y yo vengo a persuadirlo esta mañana. Usted tiene que estar persuadido de esto. ¿Qué? Que el que empezó la obra la va a perfeccionar. Pero la gente empieza algo y dice, es que no sé si Dios está, si se olvidó de mí. No estás persuadido, no estás convencido. Pastor, es que usted no sabe, el líder que usted me puso no sirve para nada. Entonces usted no está persuadido, porque esto no depende del líder. Esto no depende de las personas con que usted se rodea. Porque pudiéramos decir que si dependiera del líder, Judas tuvo el mejor líder del mundo y fracasó. El rey David tuvo el peor líder y obtuvo la victoria. Entonces no se trata del líder, y quiero que me entienda, y sí tiene que ver, pero no se trata. ¿Por qué no se trata? Porque no depende. Porque mientras los demás hacen lo malo, yo voy a hacer lo bueno. Porque mientras los demás no tienen resultados, yo sí voy a tener resultados. Porque mientras los demás se dan por vencidos y vuelve atrás, yo no me voy a dar por vencido y no voy a volver atrás, porque yo sé quién me llamó, yo sé quién me escogió, yo sé quién me dio la palabra. Dios usó una persona, Dios usó a alguien para darme la palabra, pero esa palabra nace del corazón de Dios y Dios me dice, yo empecé la obra contigo. Alguien quiero decirle en esta mañana, el que te trajo, el que empezó la obra, la va a perfeccionar, Él la va a continuar, y tu fe es el acceso para que Dios opere sobre tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Fe. Incrementa tu fe, aumenta tu fe. Si no hay un aumento de fe, te vas a estancar. Cuando la fe se estanca, usted lo ve por los resultados. No hay resultado en la familia, no hay resultado en la finanza, no hay resultado en un área. Puede tener luchas, pero tarde o temprano se te va a venir el resultado. Yo creo que hay una acumulación sobre unos cuantos que han estado orando y creyendo por algo que no se ha manifestado, pero sabe que hay unas compuertas que han estado conteniendo lo que Dios ha estado preparando para tu vida. Pero yo veo que la fe de alguien que dice, Señor, tú me llamaste, tú me escogiste, va a hacer que esas compuertas se abran en esta temporada y que esa gloria y ese poder de Dios se manifieste sobre tu vida. Hay alguien que va a tener un rompimiento extraordinario esta temporada porque no se da por vencido. Si yo preguntara cuántas conversiones hemos tenido nosotros acá en el altar en un año, yo le puedo decir, si pasamos cuántas conversiones en un año al ministerio, seguro le puedo decir más de 1000 personas. Solo en Valencia en 4 meses, 5 meses hemos tenido 100 conversiones. 100 conversiones.
Y usted me dice, pastor, ¿y están los 100? No. ¿Y por qué? Porque no se dejaron persuadir. Porque no estaban plenamente convencidos. La pregunta es, ¿está usted convencido? ¿Está usted plenamente convencido? Porque si usted no está plenamente, si usted no se deja persuadir, usted va a empezar a hacer cosas en su fuerza. Su razonamiento va a empezar a ser su consejero. Y la razón te va a empezar a dar un montón de razones por qué no creerle a Dios. Pastor, pero si yo he orado, si la hermana salió allá y llegó la familia, y por qué yo llevo 3 años trabajando, hasta papeles tengo y no he podido. Porque la razón te va a dar 1000 razones para no creer algo. Pero la fe dice, el que comenzó la obra, el que comenzó la obra, no fue el pastor, no fue el mentor, no fue el líder, el que comenzó la obra, el que te llamó, el que te escogió antes de la fundación del mundo, el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Mire esto. ¿Qué diferencia hay de un día y otro día? ¿Qué diferencia hay? Hoy domingo, ¿qué diferencia hay? Si yo le pregunto a la ministra Jenny, ¿cómo está el día? Y dice, frío. Y si yo le pregunto al anciano José, ¿y cómo está el día? Dice, qué calor. Y entonces uno dice, bueno, entonces de acuerdo a eso el día está frío o está caliente. Porque para uno está frío, para otro está caliente. ¿Cuál es la diferencia de día en día? Todos los días serían iguales. Entonces mire qué dice Romanos capítulo 14 versículo 5. Mire esto. ¿Dónde están los de la fe en esta mañana? Dile el de al lado, dile, ¿y ahora qué? Y ahora por la fe vas a hacer lo que tienes que hacer. Romanos, ponlo 14:5. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. A otro todo le da igual, pero otro hace diferencia entre día y día, y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay uno que todo lo juzga igual. Eso es igual, hermano. Desde que yo llegué aquí, miren, a usted le dicen que va a prosperar y no prospera, y le dicen que Dios lo sana y no lo sana. Y usted va a ver gente así dentro de la iglesia, porque hay uno que juzga todo igual, pero hay otro que hace diferencia. Hay otro que dice, yo empecé pequeño allá y hasta aquí yo he visto la bendición de Dios día tras día, he visto el poder de Dios. Yo vine a hablarle a los de la fe, a los que no juzgan las cosas iguales, sino que saben que cosas mejores. Vamos, denle un aplauso fuerte en esta mañana allá atrás. Algo más grande viene sobre tu vida. Dile que está al lado, dile, deja de juzgar igual todos los días. Usted se tome asiento. ¿Sabe cuál es uno de los choques más grandes que se encuentra uno aquí en España con las primeras palabras que aprende en castellano? ¿Y sabe cuál es? Y la mayoría de los jóvenes la tienen en su lenguaje. Me da igual. ¿Quieres pollo o carne? Me da igual. ¿Quieres arroz o patatas? Diga, me da igual. ¿Quieres ser rico o pobre? Porque es que el que juzga todas las cosas igual, así va a vivir. Pero el que hace diferencia, el que es de la fe, Dios no te trajo aquí. ¿Y ahora qué? Ahora vas a ser de la fe. Tengo una palabra, he recibido una palabra de Dios en esta temporada. Sé que viene una promoción, alguien viene una promoción, alguien viene un rompimiento, alguien viene una liberación. Tenga la expectativa que algo grande va a suceder en tu vida.
El Señor me dijo, hay milagros que no han ocurrido, pero aquí va a haber alguien que dice, este es el primer milagro tan extraordinario que ocurre en mi vida. Hay rompimientos que no se han dado, pero tú vas a testificar y decir, yo soy el primero que tengo ese rompimiento. No juzgues igual todos los días. Lo de ayer ya pasó, lo de hoy es nuevo y lo de mañana será mejor. Yo no juzgo igual todos los días. Viene algo más grande, viene algo mejor. Pastor, ¿y por qué está trabajando? Porque algo más grande viene, porque algo mayor está en camino. Viene una cosecha grande, viene bendición para tu casa, para tu familia. Vienen milagros sobrenaturales. Celébrelo esta mañana. Mire, tome asiento. Wow. Y usted dice, pastor, ¿por qué la gente grita y por qué la gente salta? Porque no juzga igual todas las cosas. Usted le dice, te va a ir mal. Amén. Te va a ir bien. Amén. No se te van a dar las cosas. Bueno, ¿qué? Tu mente tiene que cambiar. ¿Para qué Dios lo trajo aquí? Para cambiarle la mente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted no sea un cristiano de mente. Nunca mejor dicho. Porque hay mucho cristiano de mente. De ahí viene la palabra de mente. Porque son de mente. Porque su corazón está lejos. Porque creen en Dios de mente. De mente. Creen de mente. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque no están persuadidos que el que comenzó la obra la perfecciona. Y cuando usted no está persuadido, usted se va a quejar, usted va a murmurar, usted va a rechazar. Viene una palabra, no, de eso ya lo dijeron y no ha pasado. Porque usted juzga todo igual. Entonces usted solo es creyente de mente. Pero hoy la fe, dice la Biblia, la fe no está en la mente, la fe está en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A partir de ahora tienes que empezar a vivir en fe. Tienes que empezar a caminar en fe. Tienes que empezar a... Alguien tiene que decir amén. Usted tiene, mire, hay gente que... ¿Lo digo o no lo digo? Que lo diga, digo. Hay gente que dice, me veo sirviéndote y necesito, yo como para que no coincida con nadie aquí se ofenda, y necesito una lancha, porque si yo tuviera una lancha traería a la gente de Benidorm y de Denia. Y usted sabe, papá, ya no habría congestión ni tráfico. Señor, dame una narcolancha. Ve, una lancha. Dame una lancha. Y Dios le da la lancha. Y entonces le dice uno, nos vemos este domingo. Y dice amén. Y se van y dice, por dentro dice, este domingo estoy en Ibiza. Sino que ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Ni sí, sí, no. Y entonces Dios te empieza a dar algo. Y lo que Dios te empieza a dar, como que parece que ya llegaste, que ya lograste, que ya alcanzaste. Mire ese testimonio de Félix tan lindo. Dios le dijo, te he dado esto para mostrarte que soy tu Dios y que proveo. Cuando tú crees y te mueves por algo, yo te proveo lo que tú necesitas. Pero lo que tiene que entender es que esa es la cuota inicial de lo grande que Dios va a traer sobre su vida. Usted tiene que entender que lo que estamos recibiendo y haciendo es solamente el comienzo de algo grande. Viene algo grande para tu casa, viene algo grande para tus hijos, viene algo grande para tu negocio, viene algo grande, llamados, ministerios. Dios va a levantar hombres y mujeres de gobierno en esta casa. Dios va a levantar gente influyente, no por tu conocimiento ni por tu experiencia, suba la alabanza, sino por tu fe. Fe, dile que está al lado, dile, ten fe, ten fe. Y ahora qué, si Dios te da una promesa,
camina por fe. Se lo digo, iglesia, el 90% de las personas reciben una palabra y no saben qué hacer con ella, o no hacen nada. Pero si Dios te da una palabra, camina en esa palabra. Tienes una promesa, tienes un pacto. En ese pacto hay un compromiso, y ese compromiso tiene una respuesta, y esa respuesta viene en camino. Si tú lo crees, lo que tú has creído va a suceder. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no te sacó del mundo para vivir igual o peor que en el mundo. Dios te sacó en el mundo para darte una nueva vida, para darte una nueva temporada, para darte mayores milagros, para que veas recursos, que Él es tu Dios, que Él es tu Padre y que Él se glorifica.